Como muchos ya sabéis, yo me especializo en encontrar proyectos con gran potencial para el corto, medio, largo plazo. Y desde hace más de un año hemos repasado prácticamente todos los launchpads de Binance, que son grandes oportunidades para multiplicar tu inversión muy rápidamente. Cuando digo rápidamente, normalmente son segundos, ya que la intención es entrar en el launchpad y siempre vender los tokens en los primeros segundos tras el pumpeo. Básicamente cuando finaliza la primera vela verde. Y la razón de por qué estoy haciendo este vídeo es porque tenemos un nuevo launchpad, en esta ocasión con la moneda Arkham. Y para aquellos que no lo sepáis, Arkham es un explorador y también una herramienta de análisis on-chain, ya que podemos visualizar diferentes blockchains como la de Ethereum, la de Binance y creo que también ahora mismo la de Polygon, de una manera muy intuitiva y también muy visual, por lo que podemos identificar todas las narrativas de las wallets, dónde va el dinero, por qué va hacia aquí, por qué va hacia allá, y con eso también podemos identificar próximos pumpeos de criptomonedas. Y hemos sido tan rápidos que de momento la página oficial de Binance aún no ha salido. Sí que tenemos el tweet, pero de momento no podemos ver la página como estamos acostumbrados. Estaría justamente por aquí, y en este caso si clicásemos en Arkham, lo que estaríamos viendo es toda la configuración, pero en vez de Open Campus para Arkham. En cuanto al precio de BNB, ahora mismo estamos con una subida de un 3,55. Es muy habitual ver este tipo de movimientos, que tras un nuevo launchpad o incluso un nuevo launch pool, el precio de Binance siempre se dispare. Así que bueno, en este caso interesante saber de que venimos de una zona de soporte, que sería toda esta que tenemos aquí marcada en torno a los $230, y que a partir de entonces podríamos empezar a ver pues al menos un intento a buscar otra vez esa zona superior de este canal, en torno a los $255. Y antes de empezar con la explicación del launchpad, os quiero informar que los dos últimos launchpads fueron el de Open Campus y el de Space ID, que tuvieron unos rendimientos bastante interesantes. De hecho, el all-time high de retorno fue de 1 por 33 y el otro por 41, por lo que cualquier persona que hubiese invertido en este caso, por ejemplo, $100, ahora mismo estaría con $3.300, por lo que realmente los rendimientos en este tipo de launchpads funcionan muy pero que muy bien. La cuestión es entender de que los launchpads funcionan de la siguiente forma. Ahora mismo, cuando ya se puedan bloquear los tokens BNB, haremos una pool de inversión, es decir, tú, yo, el vecino, el otro y el otro, daremos disponibilidad a nuestros BNBs para que se haga una pool de liquidez, es decir, que todos los BNBs estén en esa piscina. Entonces, después de calcular el total, se va a hacer un repartimiento teniendo en cuenta un hard cap. Eso significa que si una persona quiere invertir, por ejemplo, 50 millones en BNBs, por mucho que él invierta, lo máximo que se podrá llevar de esta pool de tokens de Arkham van a ser un total de $15.000, que serían un total de 300.000 Arkham. ¿Y por qué el total de estos tokens son $15.000? Pues porque el momento del listado del token, ¿vale?, va a ser de 0.05. Esto significa que normalmente cuando el token se dispara, pues puede llegar, por ejemplo, a 50 centavos, puede llegar a 80 centavos, puede llegar incluso a $1, pero esto es importante que lo sepáis, porque hay mucha gente que dice, es que Marc, yo bloqueé 50 BNBs y no me han dado 50 BNBs en el token. Pues aquí tienes que entender de lo que hemos comentado al inicio. Se hace una piscina, todo el mundo deja sus BNBs y según el peso de las demás personas, a ti te van a descontar de esos 10 BNBs, por ejemplo, 1, o te van a descontar 2, o te van a descontar 0,1. Es decir, esto ya se verá en el momento que haga todo el cálculo de esa piscina. Entonces aquí tenemos los timings, el periodo de preparación, donde simplemente lo que tienes que hacer es dejar tus BNBs en tu cuenta de spot para que ya se vaya calculando la cantidad que tú tienes disponible. Luego el día 17 es cuando tú te puedes suscribir, que significa que tus BNBs van a quedar completamente bloqueados. Y este periodo son 24 horas, como estáis viendo aquí. Una vez pasan esas 24 horas, te dicen del total que tú has bloqueado cuánto te van a descontar. Y ahí es donde se empieza a calcular el total de tokens que a ti te van a repartir. En este caso ya estáis viendo que después de una hora ya se hace la distribución total teniendo en cuenta los BNBs que tú habías bloqueado en un inicio. Entonces, ¿cuándo es el momento de vender los tokens? Pues normalmente el mismo día que hacen la distribución final es cuando luego en un par de horas o 3
se lista el token en Binance y ahí es donde los puedes vender en tu billetera spot. Entonces, dicho todo esto, si realmente te parece una buena oportunidad de inversión, tienes un enlace aquí abajo en la descripción para poder registrarte en Binance y aprovechar esta oportunidad. Si os digo la verdad, todos los launchpads de Binance realmente han funcionado muy bien desde hace muchísimo tiempo. Si muchos ahora mismo os estáis preguntando, Marc, ¿cuál va a ser tu estrategia a la hora de vender los tokens? Os voy a ser totalmente honesto y es lo que he hecho siempre. Es del total de tokens que voy a recibir, un 50% lo voy a vender prácticamente al momento de que el token se liste, porque significa que va a hacer un pumpeo muy alto y si consigo vender en el all time high puedo conseguir bastante dinero, y el 50% restante normalmente lo voy vendiendo en los siguientes minutos. Si veo que realmente es un proyecto que tiene bastante buena pinta, lo que haría seguramente sería holdear los tokens. ¿Qué pasa con este token? Pues que realmente yo este proyecto, Arkham, yo ya he utilizado esta plataforma en numerosas ocasiones. Yo estaba siguiendo desde hace bastante tiempo este proyecto, por lo que realmente, bajo mi punto de vista, es un token que a mí me interesa holdear. Por lo que lo más probable es que no vaya a vender los tokens, sino que voy a holdear ese 50% restante a ver qué pasa. A ver si podemos ver una tendencia alcista, porque ahora mismo, pues viendo el sentimiento general del mercado de que estamos recuperándonos con creces, pues no me extrañaría que a lo mejor pudiésemos tener una cierta continuación alcista, por lo que a mí este token me interesa. Y no tanto hablando en el corto plazo, sino también en el largo plazo, porque considerando de que ahora mismo estamos ya más cerca del siguiente bull market que del bear market actual que hemos pasado, creo que realmente el margen de beneficio de este token puede ser mucho más elevado si lo holdeo a largo plazo que no al corto plazo, porque al corto plazo puedo hacer pues un por 20, un por 30, un por 40, pero ¿quién no te dice que puedes hacer un por 100, un por 150? Esas multiplicaciones que en el canal ya hemos enseñado que realmente se pueden hacer. Entonces, esa sería mi estrategia, no tiene mucho misterio. 50% se vende al momento y el 50% restante iremos viendo sobre la marcha, pero con una intención de ir a largo plazo con el holding de estos tokens. Así que si tenéis algún tipo de duda, dejadlo aquí en los comentarios, dejar un buen like y sobre todo cualquier duda que tengáis la voy a resolver. Así que un saludito y hasta luego. Chao, chao.